Amén. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Y hoy queremos hablar de este tema que es muy importante sobre lo que son los aspectos jurídicos en la Iglesia Católica. Es importante saber que la Iglesia Católica se rige por un derecho que se llama el Código de Derecho Canónico. Ese código es el que le da unidad jurídica, orden jurídico a todo lo que la Iglesia hace en beneficio de sus fieles. Y este código, como ustedes se van a dar cuenta, es un código que permite los derechos y los deberes de todos los fieles y de todos los asociados en el orden jerárquico. Ahí lo vamos a ver, lo vamos a mirar poco a poco. Y este orden jurídico en la iglesia se refiere a varios aspectos. Vamos a hablar de qué es el derecho canónico de la Iglesia Católica, de los movimientos eclesiales, de las nuevas comunidades o movimientos eclesiales laicales, de las asociaciones de fieles, de las dimensiones carismáticas y jurídicas de lo que hay en la Iglesia Católica. Muy bien. Esto es importante para saber por qué el apostolado a nivel nacional y a nivel internacional tiene un orden jurídico que tiene su base en el derecho canónico de la Iglesia Católica. Es decir, que en la iglesia ninguna organización, ninguna asociación, ningún apostolado, ningún movimiento es libre en el sentido de que se pueda organizar por sí solo o inventar sus propias códigos o cánones, sino que tiene que estar unidos y regidos a lo que es el derecho canónico de la iglesia, que es lo que le da unidad jurídica. Ustedes pueden entender que así como un país se rige con una constitución, eh, cada iglesia, cada asociación en la Iglesia Católica tienen unos presupuestos, unas organizaciones, unas constituciones que obedecen al derecho canónico de la Iglesia. Muy bien. ¿Por qué hablamos de estos temas y de estos términos? Para que ustedes vayan entendiendo poco a poco qué significan los movimientos eclesiales, las nuevas comunidades, los movimientos eclesiales laicales, las asociaciones de fieles laicos, sus dimensiones carismáticas y jurídicas, y así podamos enmarcar lo que es el apostolado de la preciosa sangre en lo que es el derecho canónico de la iglesia. Muy bien. Sí, mi padre. ¿Se oye bien por ahí? Un poquito como ronquito, pero bien, padre. Ah, yo sí estoy No un sé los poco, demás. yo estoy un poco Padre, ronco, ¿sí? padrecito, No, lo que como un es que sonido. se parece un poquitico del micrófono. ¿Así? ¿Así está mejor? Pero más altico, no, no tan lejos, padre. Así, aquí está. Ahí, padre. Ok, bueno, muy bien. Entonces ahora sí pasamos a la Dos. siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es el Código del Derecho Canónico de la Iglesia Católica? El Código de Derecho Canónico, allí está representado, como se dice en latín, Codex Iuris Canonici, representado como CIC, es el conjunto ordenado de las normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia Católica, la jerarquía de gobierno, los derechos y obligaciones de los fieles, los sacramentos y las sanciones que se establecen por la contravención de esas normas. El Código de Derecho Canónico vigente actualmente es el del 25 de enero de 1983 y fue promulgado por el Papa Santo Juan Pablo II y entró en rigor el 23 de noviembre de 1983. Muy bien. Señor, padre. Siguiente. Mija, ¿y tú la otra? Pues, Sí, espérate un momento que se trabó. Ok. Entonces, en resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, la iglesia tiene un orden y este orden jurídico se llama Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico se ordena en cánones que cumplen funciones similares a los artículos en los textos legislativos civiles y el Código de Derecho Canónico de la Iglesia se divide en 7 libros.
Hermanos, ustedes pueden ir al internet más adelante y esto es un documento libre que ustedes pueden encontrar. Buscan Código de Derecho Canónico y lo van a encontrar gratis y van a poder leer cada una de estas partes. El libro primero de este código habla de las normas generales, el segundo del pueblo de Dios, el tercero de la función de enseñar en la iglesia, el cuarto de la función de santificar la iglesia, el quinto de los bienes temporales de la iglesia, el sexto de las sanciones en la iglesia y el séptimo de los procesos. El que nos interesa a nosotros, pues como estamos hablando de una asociación de laicos, se refiere a el libro número segundo, que es del pueblo de Dios, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces el Código de Derecho Canónico, libro 2 del pueblo de Dios, se llama, es decir, de los fieles, la parte 1 de los fieles cristianos, el título quinto de las asociaciones de fieles y el capítulo 3 de las asociaciones privadas de fieles. Muy bien, esto es importante entenderlo porque ahí vamos a encontrar lo que se refiere a eh, de dónde surge el apostolado, cómo estaría el apostolado articulado al Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Es decir, nuestro movimiento, el apostolado, es una asociación de fieles cristianos, una asociación de fieles, y es una asociación privada de fieles según lo que dice el Código de Derecho Canónico. Ahí están los códigos que ustedes pueden estudiar y lo que vamos a aplicar más adelante, pero es para entender de que en la iglesia ninguna organización, movimiento de fieles católicos que nacen de los fieles o cualquier organización o movimiento no nace espontáneamente de los fieles porque es un carisma como lo vamos a ver ahora, pero una vez que nace, surge y se desarrolla en beneficio de la iglesia universal y por lo tanto la iglesia lo asume y al asumirle entra en el ordenamiento jurídico para vigilarlo de que corresponda a al que corresponda al verdadero magisterio de la iglesia y que sus enseñanzas sean correctas con el magisterio de la iglesia y también para supervisar y preservar su carisma y su identidad de la que habíamos hablado antes, ¿sí? El carisma y la identidad son preservados por medio de normas que prevé el Código de Derecho Canónico. Muy bien. Es importante tener en cuenta esto, hermanos. Hay una exhortación apostólica que se llama Christis Fidelis Laici de 1988, que se refiere a porque esta es encíclica del Papa tan importante, porque es una encíclica dirigida a los fieles laicos para que sean fieles a Cristo, ¿cierto? Entonces esta exhortación apostólica eh, es muy importante porque, como dice acá, después de 20 años del Concilio Vaticano II, el Sínodo de los Obispos, realizado en Roma, quiso retomar el análisis de la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, haciendo eco de las disposiciones emanadas del Vaticano II y de las consideraciones expresadas en la exhortación Evangelii Nunciandi. El fin era alentar una conciencia más viva y madura de la acción misionera de los laicos partiendo del texto del Evangelio de Mateo, y también ustedes a mi viña. De manera analógica con la misión apostólica de la Iglesia, los padres sinodales expresaron que este llamado no estaba dirigido solo a los pastores, sacerdotes y religiosos, sino que se extendían también al laicado. Es decir, que con esta exhortación del Papa se organiza lo que es la misión de los laicos en la Iglesia Católica. Es decir, después del Concilio Vaticano II, se muestra la vitalidad y la importancia de todos estos movimientos y comunidades nuevas y movimientos de fieles católicos que fueron surgiendo y le fueron dando vida a la iglesia, inspirados por el Espíritu Santo mediante un carisma específico. Es importante tener en cuenta a qué se refiere el término laico. Cuando la Iglesia Católica habla de laicos, se refiere a todos los fieles bautizados que no forman parte de la jerarquía eclesiástica, como lo sabemos, ¿no? Es decir, que no pertenecen al orden sacerdotal, o para decirlo más claramente, que no son diáconos, sacerdotes u obispos,
o no pertenece a la vida consagrada religiosa, es decir, no son religiosos, no son frailes, etc. Es decir, todos los miembros del apostolado, los devotos, los consagrados, son laicos, fieles laicos, y forman parte de este apostolado. Por eso es que es una asociación de fieles laicos. Muy bien. El instrumento Bernabé, eso todavía no ha sido ordenado, pero el apostolado nació de él como un hermano, pero en asociación con varios laicos, y la mayor parte de los miembros del apostolado son ustedes que son fieles laicos, es decir, esto no es un movimiento apostol, es un movimiento eclesiástico que se refiere a una orden sacerdotal, a una fraternidad sacerdotal, ni a una orden de frailes, es una orden de fieles laicos católicos. Muy bien. La condición de laico en la iglesia la establece su índole secular, secular, eso es importante. Por eso el sínodo de obispos los exhorta a participar de manera activa en la comunión de la iglesia, desde sus diversos carismas, entre ellos los que no exigen el carácter del orden. Es decir, ustedes que son hombres, mujeres, solteros, casados, que tienen un trabajo en la vida secular. Secular se refiere a que no es de una orden religiosa o una orden eclesiástica. Ustedes, la mayoría de laicos, que tienen una vida con un trabajo, con un hogar, o también una vida, digamos, aunque no se han casado, pero dedicadas a su familia, dedicadas a su profesión, dedicadas a un servicio en la iglesia, son los fieles laicos católicos. Y estos laicos católicos que son ustedes, como lo dice el derecho canónico, tienen una modalidad muy especial. ¿Cuál es? Que ustedes están en la base de las comunidades insertos allí, porque forman parte de todos los fieles regulares que no son ni religiosos ni son ministros ordenados. ¿Ya? Y se le llama secular porque está en el mundo secular, es decir, el mundo normal de la sociedad, que no pertenece a un monasterio, a una orden de frailes o a una orden sacerdotal. Entonces, esto es importante tener en cuenta, es decir, el apostolado se refiere, el apostolado de la preciosa sangre es una asociación de laicos, ¿cierto? De fieles laicos católicos seculares. Y después vamos a ver cómo se relaciona esto con el derecho que tienen en el orden jurídico de la iglesia, en el Código de Derecho Canónico. Hay un derecho, hay cánones que se refieren al derecho de la asociación de los fieles laicos. Es decir, que todo fiel católico bautizado tiene el derecho de asociarse, formar un movimiento, formar una comunidad de fe inspirado, cuando ha sido inspirado por el Espíritu Santo con un carisma y que tiene un fin de establecer comunión en la Iglesia Católica, como es el apostolado de la preciosa sangre. Entonces, esto es muy importante. Existe el derecho de los fieles, o sea, este derecho es muy importante porque todos los fieles bautizados católicos tienen ese derecho de asociarse libremente, espontáneamente, formar un movimiento inspirado bajo un carisma, bajo una identidad como lo es el apostolado, y posteriormente viene ya de la relación con la autoridad eclesiástica que la vamos a ver más adelante. Pero este derecho es universal y es otorgado a todo fiel católico bautizado tiene el derecho de asociarse. Muy bien. Por eso es que nació el apostolado, es decir, el apostolado nace por la inspiración de un carisma y por el derecho que da la iglesia por medio del Código de Derecho Canónico, el derecho que tiene la iglesia de permitir que sus fieles se asocien libremente. Muy bien, vamos bien por ahí. Mm, Bien, Padre, sí, Señor. Entonces, el Código de Derecho Canónico no trata de los movimientos de una forma específica, los movimientos de laicos. No obstante, en la práctica están siendo aprobados como asociaciones de fe fieles, en cuanto que constituyen una puesta en acto del derecho de asociación reconocido por el Canon 215 y confirmado en su valor y sentido eclesial por la exhortación apostólica postsinodal Christes Fidelis Laici, número 29 y 30,
sobre la base de la doctrina del decreto del Concilio Vaticano II. Es decir, en resumen, todo eso que estamos diciendo aquí es que los fieles laicos católicos, como son todos ustedes del apostolado, tienen ese derecho de asociarse, de organizar un movimiento apostólico que propaga una devoción en la Iglesia Católica. Este es un derecho que es reconocido universalmente. Muy bien. Y bueno, aquí dice que la disciplina en los cánones de 298 a 329 establecen para la asociación de fieles es lo suficientemente flexible para permitir que los movimientos eclesiales entren dentro de esa categoría general. Muy bien, podemos seguir. Canon 299. No se preocupen de estas cosas que parecen de mucho cuestiones de técnicas, pero esto lo van a tener ustedes para que lo mediten. Lo importante es saber en general este contexto jurídico que dice que todos los fieles católicos laicos tienen el derecho a asociarse y formar un movimiento o una comunidad de fe, como por ejemplo es el apostolado de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este derecho es reconocido por la Iglesia. Entonces, ¿qué dice Listo, el canon 299? El fomento de una vida más perfecta y de obras de apostolado como la evangelización, obras de piedad y de caridad, animación del orden temporal con el espíritu evangélico, o bien es elegido como asociación pública por voluntad de la autoridad eclesiástica para la enseñanza de la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia o la promoción del culto público para otros fines, reservados por su naturaleza a la autoridad eclesiástica, o también por otras finalidades espirituales a las que no se provee suficientemente mediante iniciativas privadas. Es decir, que en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica existe este código donde se habla de que los fieles católicos tienen el derecho de asociarse, de promover un tipo de misión de piedad, en este caso sería el apostolado, ¿cierto? Con espíritu evangélico, y es una asociación pública que nace del derecho que tienen los fieles de asociarse, que es reconocido por la Iglesia Universal. Muy bien. El Código de Derecho Canónico confirma que los fieles tienen, para resumir, los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el mundo. De esta forma, el Código reafirma la enseñanza del Concilio Vaticano II, el cual afirma explícitamente que, guardada la sumisión debida a la autoridad eclesiástica, pueden los laicos fundar y regir asociaciones. Este derecho y la libertad asociativa que se deriva de él no dependen de una benévola consideración de los pastores, sino que están radicados en la naturaleza de la persona humana y emanan de la realidad del sacramento del bautismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los fieles, volvemos a repetir, católicos como ustedes, ¿cierto? Fieles católicos laicos, por la razón principal, la naturaleza principal de ser bautizados en la Iglesia Católica, son miembros de la Iglesia Católica y como laicos, fieles laicos, tienen el derecho a asociarse libremente con fines de caridad o en este caso de piedad. Por ejemplo, de fomentar una devoción o fomentar la reparación o fomentar algún tipo de movimiento espiritual, como es el caso de la apostolado de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no depende de que un sacerdote o un obispo lo diga, sino que nació de la inspiración del Espíritu Santo en unos laicos y, y muchos otros laicos se fueron uniendo. Y por eso es que están ustedes aquí presentes en este apostolado, es decir, que tienen pleno derecho, según el derecho económico de la Iglesia, de asociarse y organizarse en este movimiento apostólico. Muy bien. Sí, señor. Autoridad y derecho de asociación. Bueno, entonces aquí tenemos que mirar ya la otra parte. Así como existe el derecho de asociación de los laicos, existe la autoridad. Aquí es donde entra la autoridad eclesiástica, es decir, la jerarquía eclesiástica, la autoridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, la jerarquía de la iglesia, la autoridad de la iglesia tiene el deber de
cuidar y preservar la tradición y el magisterio de la iglesia. Muy bien. Entonces aquí entra esa relación que es muy importante tener en cuenta. Entonces la autoridad de la iglesia, pero el derecho de asociación de los laicos. La necesaria relación entre asociación y autoridad puede ser correctamente entendida si se parte de los siguientes presupuestos. El derecho de asociación, al igual que los restantes derechos fundamentales del fiel, no es un derecho absoluto, sino que posee límites. El ejercicio legítimo de los derechos de los fieles debe favorecer o al menos no ser nocivo a la comunión que es la iglesia. Es decir, la autoridad de la iglesia debe perseguir y tiene el deber de preservar la unión y la comunión, ¿cierto? Universal de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Pero los laicos tienen el derecho a asociarse. La autoridad debe vigilar que esa asociación de fieles laicos preserve el derecho que tiene la iglesia a cuidar la comunión universal, es decir, el magisterio y la tradición de la iglesia. Que nada, que una asociación de laicos no sea contraria al magisterio, a la doctrina de la iglesia católica. Muy bien, al catecismo de la iglesia católica, a la doctrina de la iglesia en general. Muy bien. Ahí vamos bien. Sí, señor. Autoridad y derecho de asociación. Seguimos aquí. La exigencia de la relación entre derecho de asociación y autoridad eclesiástica hace entender que este derecho y los demás derechos de los fieles no son instrumentos de oposición a la jerarquía y tampoco esferas de acción individualista, sino elementos que contribuyen a la comunión en la iglesia, pues no cabe contraposición entre aquello que proviene del bautismo y las exigencias de la comunión. Es decir, ¿cuáles son los derechos que tienen los fieles que provienen del bautismo? Ya lo hemos dicho, tienen un derecho de asociarse como fieles católicos, organizar un movimiento, una comunidad de fe para, para difundir el evangelio, de promover una devoción o promover una espiritualidad que enriquece a la Iglesia Católica. Pero al mismo tiempo, la Iglesia Católica, por su autoridad, debe cuidar de que las nuevas asociaciones y comunidades sí sean fieles al magisterio de la iglesia, a la misión de la iglesia y no sean contrarias a su doctrina. Eso es lo que quiere decir, es decir, la relación entre comunión y derecho de los laicos. Muy bien, es decir, no se actúa de forma individualista. No puede surgir un movimiento, una comunidad de fieles que sea contraria a la autoridad de la iglesia o que o que no permita la supervisión de la jerarquía y de la autoridad de la iglesia. Por consiguiente, el derecho de asociación del fiel posee como exigencia que sea ejercido en la iglesia, que los fines buscados sean compatibles con la naturaleza de la misma y que se mantenga la relación de vida con la autoridad. Pues al ser esta signo y fundamento de la unidad de la iglesia, está llamada a ejercer su función de gobierno respecto a todos los fieles, singularmente considerados o asociados entre sí. Estas son palabras muy técnicas, pero en resumen de lo que le hemos dicho lo volvemos a decir. Es decir, los fieles, todos ustedes en el apostolado, forman parte de él, se unen a él, se consagran a él, se integran a él, a este apostolado, porque tienen el derecho, como fieles católicos, de asociarse y pertenecer a este apostolado. Pero al mismo tiempo el apostolado debe entrar como asociación de laicos en comunión con la autoridad de la iglesia, es decir, con la jerarquía y principalmente con la cabeza local, que es el obispo. Muy bien, eso es lo que quiere decir. ¿Qué hace el obispo? El ordinario del lugar, el obispo, cuida que esté en comunión ese movimiento, esa asociación con la Iglesia Católica Universal, es decir, con la sana doctrina, con el magisterio. Bueno, seguimos con esto. Como es sabido, Juan Pablo II en la exhortación Christes Fidei Laici ha ofrecido unos criterios de eclesialidad indicando que son fundamentales para el discernimiento de todos y cada una de las asociaciones de fieles laicos en la Iglesia. En síntesis, estos son el primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad. Es decir, que cuando yo soy bautizado, yo tengo el derecho a santificarme. ¿Y cómo me santifico? Pues uniéndome, asociándome y promoviendo una espiritualidad dentro de la Iglesia Católica, como es el apostolado. La Ujú. responsabilidad de confesar la fe católica.
el testimonio de una comunión firme y convencida. ¿Cómo lo hace un laico católico? No individual, de una forma individual, sino que lo hace en comunión, uniéndose con otros y formando una asociación, un movimiento, una comunidad de fe. Muy bien. Sí, Testimonio de comunión, la conformidad y la participación con el fin apostólico de la iglesia, es decir, que la asociación, la comunidad, el apostolado está en comunión con la misión evangélica de la iglesia, no es contraria, no dice otra cosa diferente a lo que dice el magisterio. Y el comprometerse en la presencia de la sociedad humana. Manifestación de la presencia de estos caracteres de eclesialidad serán los frutos de la asociación. Es decir, que el apostolado ha dado frutos en la medida en que entra en comunión con la iglesia en general. ¿Por qué? Porque los movimientos son diferentes. Cada movimiento tiene un carisma diferente. Entonces, en cada arquidiócesis o en cada parroquia, ustedes ven que hay varios grupos. Cuando el derecho canónico habla de movimientos eclesiales, nuevas comunidades, está hablando de las asociaciones de fieles católicos que después se dan un nombre específico, como es en este caso apostolado de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, lazos de amor mariano, no sé, todos los que ustedes conocen, ¿cierto? La Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, todas son asociaciones de laicos, de fieles laicos católicos muy diversos en su carisma, pero unidos en la comunión con la iglesia local, católica, universal, y bajo la autoridad del obispo, que es el que permite que esta diversidad, que haya unidad en la diversidad de carismas y apostolados. Por eso es que en cada arquidiócesis o diócesis hay el encargado, el delegado de los movimientos apostólicos o movimientos laicales, ¿cierto? sí, señor. Muy bien, ¿cómo vamos por ahí? Bien, mi padre. Bueno, sigamos entonces. Al verificar la eclesialidad de la asociación, la autoridad deberá comprobar que el ente concreto posee las características necesarias para declarar que verdaderamente es una asociación en la iglesia. Dada la inmensa variedad de fines y las actividades que puede proponerse una asociación sobre la base del fin concreto y de los medios previstos para alcanzarlos. La autoridad deberá comprobar que el fin y los medios son pertinentes a la naturaleza de la iglesia. Es decir, volvemos y repetimos. Toda asociación o todo movimiento de laicos debe estar en comunión con la iglesia. No puede ser una secta, no puede ser un grupo aparte, porque sería una secta, sería contradictorio, no estaría en comunión con la iglesia universal. Y por eso está bajo la autoridad de la jerarquía de la iglesia, especialmente de la iglesia particular. Cuando se dice iglesia particular, se refiere a la diócesis o a la arquidiócesis. Muy bien. Es Sí, decir, en lo concreto, el apostolado, que es una asociación de fieles católicos, nuestro apostolado está en comunión con los obispos, porque él es la autoridad, ¿sí? Y es la sí, autoridad local de la iglesia, y por eso puede ser que, como ha sucedido con otros movimientos, en una parte se ha aceptado y en otra parte no se ha aceptado. Eso no es ninguna dificultad, el derecho canónico lo prevé, es decir, que es el obispo local el que autoriza. El obispo local sabe que el fiel católico tiene el derecho a asociarse, eso no lo puede negar. Pero lo que a él le interesa saber es que esta asociación, por eso es que revisa los documentos y está supervisando de que esa asociación, de que ese movimiento, de ese apostolado esté en comunión con la iglesia. Algunos eh, digamos, esperan un tiempo de prueba mientras revisan y supervisan, ¿comprenden? Pero depende de cada arquidiócesis y cada diócesis. Por ejemplo, ustedes pueden escuchar de otros movimientos, creo que he conocido yo porque he estado también cercanos a ellos como son lazos marianos, que en algunas diócesis son aceptados, en otras diócesis no, en arquidiócesis, pero eso es lo normal porque es el sí, obispo local. Lo importante en resumen es que ustedes sepan que todo católico fiel laico tiene el derecho a asociarse con otros y formar una comunidad de fe que esté en comunión con los principios y la doctrina social, la doctrina católica y presentarse ante la autoridad eclesiástica para que la autoridad los reconozca. Muy bien. No es que esperen para nacer de que salga de la idea del obispo o de un sacerdote, no, nace de un
fiel católico laico también, o de un hermano, nace del carisma. Y así comienza, muy bien. Sí, mi Bueno, padre. sigamos. Eclesialidad significa que la asociación está en unión con la Iglesia Católica local, que es la arquidiócesis, y con la Iglesia Católica universal. Que no se oponga. ¿Qué más dice? Yo creo que es la que sigue, ¿no? ¿Qué es la que sigue? Padrecito, no, ya están las leyó. Ah, bueno. A ver, y vamos, se pongan los vínculos de comunidad. Y vamos por acá, que son muy parecidas, y vamos por esta. Ah, bueno, entonces aquí sigue, sigamos con esta. Ah, sí, es lo que habíamos dicho, ¿no? Que la autoridad lo que tiene que verificar es que haya una asociación entre que haya una comunión con la Iglesia Universal, es decir, con el magisterio de la Iglesia Católica, que es lo que defiende la autoridad local, que son los obispos, y a nivel local, las parroquias, cada parroquia tiene que defender y organizar eso en cada zona donde sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las asociaciones de laicos en cada parroquia, en cada diócesis o arquidiócesis? Lo que hace cada sacerdote o cada párroco es que esta asociación que está en su parroquia, por ejemplo, cuando el apostolado está en una parroquia específica de una diócesis o una arquidiócesis, eh, el párroco verifica y también lo hace por medio del director de los movimientos laicales y en comunión con el obispo lo que hace es decir, sí, este apostolado es fiel a los principios de la Iglesia Católica. Entonces, y todo sacerdote sabe y todo obispo sabe que todo laico tiene el derecho de asociación. Muy bien, eso es algo que no se le puede negar. Lo que hace es, la autoridad es verificar que esté en comunión. Por eso es que muchas veces no hay que tener ninguna dificultad. Siempre habrá procesos de supervisión, de clarificación, y en las circunstancias, las dificultades que ocurren. Muy bien. Bien, padre. Sí, señor. Asociación de fieles. El acto de reconocimiento no se refiere a los estatutos simplemente, sino a la realidad de la asociación. Es decir, que cuando el reconocimiento de un apostolado como el de la apostolado de la Priscila de Sangre en una diócesis no se refiere solamente a que tenga buenos estatutos o que se presente, sino que lo que se mira, los obispos o miran, es la realidad de esa asociación. Es decir, la autoridad deberá verificar que existe una eclesialidad real de esa asociación con toda la Iglesia Universal, con el magisterio, con el respeto al Papa, con el respeto al catecismo, ¿sí? Que no sea contrario, diverso a la Iglesia Católica, lo que es la espiritualidad, la doctrina de la Iglesia Católica. Para ello, y esta es la praxis de la Curia Romana, se exige a la asociación que presente un documento de la que pueda deducir su real consistencia, una breve historia, nacimiento, fase de desarrollo, estatutos, número de miembros, lugar donde se encuentra implantada. Esto generalmente, aquí se habla de la Curia Romana, se refiere a que, por ejemplo, la Casa Madre allá en Nigeria entra en comunión con la Curia Romana y tiene que presentar, por eso le corresponde ya a la Casa Madre, porque es al nivel universal. Muy bien. Sí, señor. Lo que harían desde la Curia Romana posteriormente es preguntar a cada ordinario donde está presente a cada obispo, arzobispo, donde está presente el apostolado, es como preguntar cómo va o qué es lo que hace el apostolado. Muy bien. Sí, señor. Bueno, entonces aquí hablamos, según el derecho canónico, hay varios tipos de asociaciones de fieles, o de los fieles laicos que son ustedes. Hay unos que dicen, esto aparece allí, lo pueden leer en el internet o en el Código de Derecho Canónico, en lo que se trata el libro 2 del pueblo de Dios, así se llama, parte 1, título 5, etcétera, que lleva el nombre de las asociaciones de fieles. Se trata como el canon 298 indica de asociaciones distintas de los institutos de vida consagrada.
y de las sociedades de vida apostólica que tienen su normativa propia, aunque su base sea asociativa. ¿Qué quiere decir? Que el Código de Derecho Canónico que organiza la Iglesia Católica es la que define, esta es una comunidad religiosa, esta es una asociación de sacerdotes, esta es una asociación de religiosos, esta es una asociación de religiosas y esta es una asociación de laicos, ¿sí? O sea, todo se le da un orden y ese orden tiene unas normas y unos cánones en el derecho de la Iglesia Católica, el derecho. Muy bien. Para, no, Sí, me para parece. evitar la confusión, que eso es lo que tiene que ser evitado. Es decir, las comunidades religiosas se rigen por un derecho y la autoridad eclesiástica y la autoridad de la iglesia se rige por ese derecho cuando las evalúa, ¿sí? Esos derechos es para preservar los deberes y los derechos, el carisma original de esa comunidad religiosa, de religiosos, de fieles, etcétera. Y para distinguirla de que son órdenes religiosas y no son laicos. Entonces, el apostolado, que son ustedes, son unas asociaciones de fieles laicos, no son una orden de vida consagrada, ni una sociedad apostólica, no. Son una asociación de fieles católicos bajo un carisma y una espiritualidad que es promover la devoción a la preciosa sangre de su Señor Jesucristo, esa espiritualidad y esa identidad es lo que hace específico este apostolado y obedece el apostolado, obedece a que es una asociación de fieles laicos, o sea, no son ni monjes, ni monjas, nada. Esto que se habla de la tercera orden ya entra en otra parte del derecho canónico, pero eso es después. Aquí ninguna persona es de la tercera orden, ni todo el mundo tiene que ir a la tercera orden, no. Aquí todos son fieles católicos laicos que tienen el derecho y se asociaron porque Espíritu Santo los inspiró a que se asociaran a este carisma y a esta identidad. Muy bien. Muy bien, padre. Por lo tanto, ustedes son fieles laicos que viven en el mundo seglar y tienen su trabajo, tienen sus esposos, tienen sus hijos, o son solteros, se dedican a trabajos en el mundo concreto, real, no religioso, civil. ¿Ya? Por lo tanto, no pueden actuar como si fueran religiosos o religiosas, no, ni se pueden aislar del mundo, etcétera, no, están viviendo allí, son los fieles Ujú. católicos, muy bien, no van a Sí, mi vivir padre. todos en una misma casa, ¿cómo van a entender? Como queriendo formar un convento o no, no pueden ir allá porque hasta ahora lo que está diciendo el derecho canónico es que son una asociación de fieles laicos católicos. Entonces, como la iglesia tiene todo organizado en este orden de derecho canónico, cuando usted dice, esta es una asociación de fieles laicos, ya la iglesia entiende. Entonces, después no es que vayan a salir que se van a ir a vivir 20 personas en una casa y empiezan a hacer otras cosas, ¿sí me van a Ah, entender? sí. Porque entonces ya eso no es así. Eso, Sí, eso sí. ya ahí sí el obispo va a entrar y va a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dijeron que era una asociación de fieles de laicos y ahora quieren ser como una comunidad Independientes. religiosa. No puede ser, no puede ser, porque entonces eso ya es otra cosa y eso ya es otro código de derecho y eso ya son otros reglamentos y esos son otros aspectos que no tienen nada que ver con una asociación de fieles laicos católicos. Muy bien. Muy bien. Hay diferentes tipos de asociaciones. Hay una, aquí está, hay una en general que es, por ejemplo, hasta los sacerdotes tienen el derecho a asociarse. Hay asociaciones de sacerdotes, ¿cierto? Asociaciones sacerdotales. Bueno, eso es entre los ministros ordenados. Pero existen otras que se llaman órdenes terceras. Ustedes las conocen, ¿cierto? Como la tercera orden franciscana, ¿sí? Claro, Esta es sí. la tercera orden dominicana. Generalmente han surgido de las grandes comunidades religiosas, ¿sí? Pero ese es un grado diferente y tienen un derecho diferente y se llaman terceras órdenes, pero ustedes no son una tercera orden. ¿Sí me van a entender? ¿Qué son Sí, ustedes? sí. Cuando ustedes les preguntan qué son, quiénes son, tienen que responder, nosotros somos una asociación de fieles laicos católicos. ¿Sí? Sí. No son tercera orden. Allá están hablando de tercera orden, sí, pero eso vendrá después con un reglamento diferente. Tal vez los que alguna vez opten por eso y tengan la vocación y lo llamen a esa vocación de ser tercera orden, eso ya es muy diferente porque eso ya obedece a otro tipo de organización. Mire, son aquellas asociaciones cuyos miembros viviendo en el mundo y participando del espíritu de un instituto religioso, pues nosotros, ustedes no, porque no nacieron ni en una orden franciscana,
ni la orden dominicana, ¿cierto que no? Ni la orden jesuita, no, nacieron de un laico porque el instrumento fue un laico, ahora que se vaya a ordenar es otra cosa, ¿sí? Pero no significa que Sí, cuando se ordene el instrumento, todo esto pase a ser una orden, no, surgirá más adelante una orden, sí, pero con unas características especiales, ¿muy bien? Pero la mayoría seguirán siendo fieles laicos católicos, entonces lo rige el derecho de asociación de fieles laicos católicos, ¿muy bien? bien, padre. Sí, entonces es importante saberlo porque para ir distinguiendo y no ir formando, por eso es que la iglesia es muy ordenada, o sea, el derecho canónico se refiere al orden, para evitar el desorden. Entonces aquí también hablan de las asociaciones fieles privadas y públicas, privada y pública. En general, ¿qué es? Pública es cuando surge en estrecha relación con un obispo, o sea, o es idea de los obispos. Entonces fundan una organización, una fundación, donde entran fieles de laicos, pero tienen una, una misión pública a nombre del obispo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Pero nosotros seríamos una asociación, ustedes serían una asociación de fieles privada, privada, porque no es que es el obispo el que los nombró y les dijo, vamos a promover esta fundación para el desarrollo de la paz, el desarrollo de la justicia, ¿sí me comprende? Sí, señor, sí, padre. Son asociación de fieles privadas que surgen del derecho fundamental, como le hemos dicho, de todos los fieles a participar en la misión de la iglesia y a colaborar con sus iniciativas, creando sus asociaciones para mejor llevar a cabo su apostolado. Muy bien. Asociaciones públicas y privadas. Se trata de una aplicación a las asociaciones de distinción entre personas jurídicas, públicas y privadas. Son las asociaciones públicas las asociaciones que, dentro de los límites que se les señalan, cumplen la misión que se les confía mirando el bien público. Los demás son asociaciones más de tipo privado. Por ejemplo, la asociación privada de laicos, como es el que promueve una devoción, que es la devoción, por ejemplo, a la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Entonces, una asociación de laicos es una asociación privada. Sigamos. Se debe matizar que cualquier institución de la iglesia debe tener como finalidad el bien común de la iglesia y tiene el objetivo de la salvación de las almas. Es decir, toda organización de la iglesia tiene como fin último la salvación de las almas. De modo que una asociación, cualquier asociación de la iglesia, cumple con eso, con la salvación de las almas. El canon 116 lo que hace es distinguir entre personas a las que la autoridad eclesiástica les confía una misión y las demás personas jurídicas. Como ejemplo de las primeras sería la acción católica. Existe la acción católica en todas las arquidiócesis. Y lo que ahorita se llaman más bien como pastoral social y algo así, ¿cierto? Ah, sí, Cáritas, ¿cierto? Mire, Cáritas es un tipo de asociación de fieles de carácter público. ¿Por qué? Porque es promovida por un obispo, ¿sí? sí. En cambio, los otros somos esto. Eh, y como ejemplo de las asociaciones privadas se pueden citar las fraternidades, hermandades, congregaciones y apostolados. ¿Sí? Ahí estaría el apostolado. Asociación de fieles laicos de carácter Laicos. privado. Privado. Muy bien. ¿Por qué todo esto es importante? Que parece un poquito muy normativo, porque es que todo esto es lo que le da el orden. Eso es lo que miran los sacerdotes y los obispos. Si usted se identifica Sí, que es una asociación de fieles laicos católicos privado, entonces ellos ya saben qué se refiere. ¿Ya? Y por lo tanto se evaluará y se regirán de acuerdo con de acuerdo con los cánones, a las normas del derecho canónico. Muy bien. sí, padres. Movimientos eclesiales es lo mismo que asociación de laicos, sino que les nombran así. Ujú. Se les dice movimientos eclesiales, nuevas comunidades de fe, asociaciones de fieles laicos privadas o apostolados. Muy bien. Como lo son lazos marianos, el apostolado de Nuestra Señora, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otros apostolados hay por allá? Que Ah, de Nuestra Señora, ¿cómo es? Emaús. Emaús, por ejemplo, también, esa asociación de fieles. Sí, todos Ujú. ellos son apostolados de fieles, de asociaciones de fieles, que tengan su asesor espiritual, sacerdote, pero no nació de un sacerdote ni nació de un obispo. Sí.
Los movimientos son realidades laicales, como ustedes, de origen carismático, es decir, que desarrollan su vida en la iglesia como despliegue de su propia dinámica operativa, en el ejercicio del derecho de asociación por parte de sus miembros, para llevar a cabo uno de los fines de carácter universal. No forma parte, por tanto, de la organización institucional de la iglesia. ¿Sí ven la diferencia? La asociación de laicos, fieles laicos católicos como son ustedes, no forman parte de lo que es la organización jerárquica institucional de la iglesia, sino que forman parte de los fieles católicos laicos que por el derecho que les da el bautismo tienen el derecho de asociarse libremente y promover un carisma y una espiritualidad. Muy bien. Pero Sí, no señor. entran a formar parte del orden jerárquico, es decir, no son sacerdotes, no son religiosos, no son religiosas, no son obispos, no, son los fieles laicos católicos del mundo seglar. Surgen, bueno, ya lo hemos dicho, después del Vaticano II, el Espíritu Santo inspiró a muchos movimientos, a muchas comunidades a que nacieran, los neocatecúmenos, por ejemplo, ¿cierto? La renovación carismática, etcétera. Eh, en algunos movimientos hay clérigos, pero la mayoría son laicos, ¿muy bien? Y en la Iglesia Sí, Universal señor. dependen existe un consejo que se llama Consejo Pontificio para los Laicos. ¿Ya? Bueno, los movimientos en cuanto a asociaciones se encuentran bajo la vigilancia del obispo, eso es importante, por lo que se refiere a la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica. Se ha de procurar entre los todos una adecuada inserción en la pastoral de la iglesia particular. Es decir, si el apostolado de la sanación de la familia, todo esto. Es decir, que todo apostolado, toda asociación de fieles católicos, laicos, deben estar en comunión con la autoridad del obispo local, porque a él le corresponde, como obispo, cuidar de que todos estos movimientos sean fieles a la iglesia católica. Muy bien, Ujú. digamos. Movimientos eclesiales o asociación de fieles. Podemos considerar movimiento eclesial aquellas formas asociativas que tienen su raíz y origen en un particular don del espíritu. Aquí viene la parte espiritual. Primero lo espiritual, después viene la norma, o sea, la ley. Entonces, ¿qué dice que los movimientos nacen por inspiración del Espíritu Santo, es decir, de un carisma? El origen en un particular don del espíritu, que es el elemento unificador de distintas vocaciones de ambos sexos, de distintos órdenes o categoría de fieles, obispos, presbíteros, diáconos, etcétera, caracterizadas tanto por la diversidad de edades como de posiciones socioculturales. Además, en ellos se involucra la persona en su totalidad, en cuanto que exigen un estilo de vida conforme al carisma que comporta con frecuencia la puesta en comunión de los bienes. Bueno, y su impulso debe ser misionero. Sigamos. Movimientos eclesiales. El Papa Juan Pablo II fue el que promovió durante su, durante, cuando fue el juez, el Papa, dio impulso y promovió los movimientos eclesiales, ¿cierto? Le dio fuerza a ellos. Se trata de una realidad concreta en la iglesia, compuesta mayoritariamente por fieles laicos. Los movimientos eclesiales son, por tanto, una realidad eminentemente laical, como le hemos dicho. No pueden pertenecer, pero no obstante, pueden pertenecer a ellos también clérigos. También, por ejemplo, significa que al apostolado se pueden asociar sacerdotes, por ejemplo, el director espiritual, los sacerdotes que están que ayudan en la formación, los directores espirituales de las regiones, ¿cierto? Se pueden agregar otras hermanas o frailes o muchos, ¿sí? Pero cada uno se regirá por un derecho diferente, ¿sí? La gran mayoría bueno, un movimiento eclesial se funda. La gran mayoría de los movimientos eclesiales han sido configurados canónicamente hasta ahora como asociaciones de fieles, lo que estamos diciendo, y por tanto internacionalmente entran en el ámbito de la competencia actual del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Muy bien. Un movimiento eclesial se funda sobre un carisma originario, eso lo hemos dicho ya, ¿no? Recibido por un fundador y en unas circunstancias históricas determinadas. Entonces, el carisma se trata de un carisma vocacional que estimula al fiel cristiano a asumir compromisos de vida que abrazan la entera existencia y lo impulsan a una donación personal a Dios. Es decir, que ya entramos a lo más específico, que es cómo nació el apostolado
de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ya hablamos del caso de Nigeria, el instrumento Bernabé, etcétera, de su identidad y su carisma específico. Por otra parte, los movimientos eclesiales son portadores de una pedagogía propia de la fe que conduce a sus miembros a un encuentro personal con Cristo. Eso es importante. Esa pedagogía es diferente, específica. Entonces aquí tenemos los llamados, por ejemplo, en el apostolado, los llamados, ¿cierto? Las consagraciones, los retiros, todos estos llamados que existen, es una pedagogía propia, específica, que todo obispo y sacerdote la va a respetar porque ellos saben que cada movimiento tiene una pedagogía diferente. Lo importante es que lo que vigilan es que esa pedagogía sí esté de acuerdo a la sana doctrina de la Iglesia Católica. Muy bien, digamos allá. Los movimientos laicales que solo comprenden laicos o estos representan la gran mayoría de sus miembros, dirigidos a formar un laicado que viva una vida cristiana más fervorosa mediante una inserción más eficaz. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿sí? Hay movimientos, o sea, hay tipos de movimientos eclesiales en general. Ay, escribí ahí movimientos. Bueno, los movimientos laicales que solo comprenden laicos o estos representan la gran mayoría de sus miembros dirigidos a formar un laicado que viva una vida cristiana más fervorosa mediante una inserción más eficaz en las realidades temporales y en la iglesia. Por ejemplo, comunidad de vida cristiana. Existen los movimientos espirituales que reúnen a varias categorías de personas para dar a conocer y propagar una espiritualidad particular o para favorecer una vida más perfecta o para la promoción del culto público. Ejemplo, apostolado, oración, equipos de Nuestra Señora, renovación. ¿Dónde estaría el apostolado? A ver, el número uno, el número dos. ¿Cómo? Estoy preguntando que dónde estaría el apostolado, en el número uno o el número dos. ¿Qué dice? En el Ojo. número dos, movimientos espirituales que reúnen a varias categorías de personas para dar a conocer y propagar una espiritualidad particular. ¿Sí o no? Sí, sí, padre. Claro, la espiritualidad de la devoción a la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Muy bien. Sí. Movimiento laical es un movimiento reconocido por la autoridad eclesiástica como asociación privada, por ejemplo, el apostolado, cuando nace en virtud del libre acuerdo de los fieles para la consecución de los fines que están en el canon que hemos visto anteriormente, ¿ya? Lo que hace el obispo, el obispo no es el que va a decir que se va a formar un movimiento, ¿no? De asociación de fieles. La asociación nace espontáneamente, libremente. Lo que hace el obispo es reconocerlo, es decir, estudiar de que sus estatutos, su pedagogía está de acuerdo con la misión de la iglesia, con la sana doctrina de la iglesia católica, con la autoridad de la iglesia católica. Muy bien. Ahora sí sigue esto. Aquí tenemos un momentito, tomemos una pausa un momentito, ¿ok? ¿Sí? Sí, señor. Vamos a tomar una pausita de unos minutos. Listo, mi padre. A poder respirar y que los que quieran pueden escribir allí en Las preguntas. las preguntitas o ya. De ahorita le pido el favor cuando vuelva que me ayuden a leer allí alguno de ustedes, ¿vale? Dos Listo, mi minutos. padre, gracias. Entonces vamos preparando las preguntas, las vamos a escribir en el chat y ahorita las vamos a leer.
Agonizante Señor Jesús, yo rezaré, Señor. Agonizante Señor Jesús, yo te adoraré. Agonizante Señor Jesús, escucha mi oración, Señor. Todos los días de mi vida yo te consolaré. Agonizante Señor Jesús, escucha mi oración, Señor. Agonizante Señor Jesús, yo te consolaré. Agonizante Señor Jesús, yo te adoraré. Todos los días de mi vida yo te consolaré. Agonizante Señor Jesús, yo rezaré, Señor. Agonizante Señor Jesús, yo te adoraré. Agonizante Señor Jesús, escucha mi oración, Señor. Todos los días de mi vida yo te consolaré. Agonizante Señor Jesús, escucha mi oración, Señor. Agonizante Señor Jesús, yo te consolaré. Agonizante Señor Jesús, yo te adoraré. Todos los días de mi vida yo te consolaré. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Padre Alfredo, buenas tardes nuevamente y a todos y cada uno de la comunidad del apostolado. Padre, le voy a comentar algo aquí, una experiencia de hace 15 días que nos reunió Monseñor Jaime Cristóbal Abril a todos los grupos de espiritualidad. No lo había hecho por la situación de pandemia. Él lleva más o menos 2 años aquí en Arauca y nos reunió y nos habló de todo lo que usted nos habló él, de la parte del canon, de los grupos de espiritualidad, cómo debíamos proceder ante las diócesis. Y fue muy claro, nos dijo a nosotros como grupo de espiritualidad, los 12 grupos de espiritualidad que estamos ahí, que mientras no estuviera autorizado por la diócesis, el grupo de espiritualidad, todo lo que se hiciera debe estar dirigido por ahí por la diócesis. O sea, que todo lo que el grupo de espiritualidad haga debe estar informado, como lo dijo usted, padre, con el asesor de los movimientos de espiritualidad de cada diócesis. Esa fue la directriz y él informa, a su vez informa al obispo. Entonces nos mandó a nosotros, a todos los grupos que debíamos presentar los estatutos, presentar un informe de dónde estábamos ubicados, cuántos estábamos, desde qué tiempo estábamos en cada diócesis, la espiritualidad y que lo necesitaba porque es que había en la fecha ningún grupo de espiritualidad se ha presentado ante él, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que más nos inculcó y nos dijo que aquel grupo de espiritualidad que no estaba en comunión con la iglesia era una secta más, así como nos dijo usted, padre. Entonces, que no, la iglesia no lo reconocía como un grupo de espiritualidad porque no estaba en comunión con la iglesia y no estaba en obediencia con la iglesia. Esa parte es muy importante que nosotros como apostolado lo tengamos presente. Entonces nosotros nos presentamos ayer, precisamente hicimos la presentación
con el asesor espiritual de los grupos de espiritualidad de aquí de la diócesis de Arauca. Nos felicitó porque el apostolado viene trabajando de la mano con la diócesis en todo, sirviéndola. Él nos conoce desde hace mucho tiempo y bueno, esa es una experiencia que quería compartirle desde Arauca. El obispo de Arauca es muy, en esa parte es muy como, le gusta que todo sea muy recto y que todo sea de acuerdo a cómo están los cánones y sobre todo las jerarquías, cómo debe ir todo de la mano con los obispos, que mientras el obispo no autorice nada, ningún grupo de espiritualidad puede traer un laico a hacer, digamos, hacer esto, una especie de oración, o si viene un sacerdote de otra diócesis, tiene que estar direccionado también por la diócesis donde vaya a llegar, que mientras tanto él no va a aceptar nada de eso. Eso sí fue muy tajante, nos inculcó mucho ese tema, que tenemos que estar de la mano con la diócesis, porque si no, somos un grupo o somos una secta más. Eso quería compartirle a todos. Gracias. Gracias, Luis, por compartir tu experiencia. Esperamos unos minuticos más al Padre para retomar la formación. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Mi Luz, de allá en el chat, para ahora que venga el Padre, no sé si las va a responder enseguida, pero hay dos preguntitas. Sí, pero una pregunta, bueno. José, no veo a José. Sí, ahí está. Sí, Josecito, no te veo. Para que mires una pregunta ahí que está sobre la Diana. Luzda, esto está clarito. Para que tú, por favor, mientras el padre llega. Bueno, aquí estamos. Ah, listo, mi padre. Entonces, como han escrito en el chat. Sí, mi padre, hay dos preguntas. Sí, a ver. Buenas tardes, pregunta. ¿El apostolado en Nigeria funciona como comunidad que aplica a todos los llamados? Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se dice? Buenas tardes, quisiera preguntar si como movimiento tenemos una obligación. Ah, bueno, entonces lo de los cuestiones contables y todo eso ahorita lo miramos al final, ¿vale? Listo, mi padre. Estamos mirando, entonces haciendo un resumen. La iglesia se rige por el Código de Derecho Canónico. Además, la ley, la espiritualidad es protegida bajo la ley. Mire que la ley es para defender la espiritualidad. Por ejemplo, un obispo, cuando reconoce el apostolado de una asociación de fieles, lo que él hace es defender que esos fieles sean, pues se llama fieles, sean fieles laicos a su carisma y a su espiritualidad, es decir, que no se desvíen. ¿Sí me comprende? Por eso él debe comprender muy bien cuál es la espiritualidad, cuál es el carisma, cuál es la pedagogía que se utiliza ese apostolado, cuáles son sus fines, cómo están organizados, ¿ya? Para defenderlos a ellos mismos, ¿sí? Esa es la importancia del derecho. El derecho canónico defiende a los fieles, le dice a los fieles cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, como asociaciones de fieles laicos, ¿ok? Sí, señor. Muy importante. Porque si no, seríamos como una secta, es decir, que cada uno haría lo que quisiera sin ningún derecho en comunión. El derecho canónico lo que permite la comunión de todos los fieles con la Iglesia universal. Para que pueda ser universal y católica, tiene que tener un derecho que lo rija para que haya orden. Y tiene que tener una autoridad que cuide de esa espiritualidad y de esa tradición. Entonces,
Por eso la iglesia es cuidadosa y ustedes tengan mucha paciencia y todos debemos tenerlo porque todo tiene que ser revisado de acuerdo al derecho canónico. Esto no es como una iglesia protestante o una secta que se forma y ellos no tendrán ningún derecho así, sino que simplemente tendrán reglamentos o normas, pero no tendrán un derecho internacional como la iglesia católica. ¿Está bien? Sí, señor. Muy bien, entonces aquí este punto es importante. Las exigencias de los movimientos, o sea, de las acciones de fieles para su inserción en las iglesias particulares, es decir, cuando el obispo, que el obispo revisa para que ese movimiento pueda formar parte de la arquidiócesis o de la diócesis. Muy bien. Sí, Mire, señor. eso no es automático. Aunque nació en Nigeria y haya sido probado en Nigeria, en las diócesis de Nigeria, o etcétera, o en otros países, no significa que automáticamente tiene que ser aprobado y por todos los obispos del mundo, arzobispos. Eso lo revisa cada obispo porque el canon de derecho canónico da prioridad al obispo local, se llama la iglesia particular, ¿sí? La comunión que hay entre iglesia universal y iglesia particular, pero prima la iglesia particular, o sea, el ordinario que es el obispo, ¿sí me va a entender? Sí, señor. No es una orden de que digamos que no va a venir una orden diciendo que porque fue aprobado en Nigeria, entonces ya automáticamente será aprobado en todas las diócesis del mundo. No, cada obispo tendrá que, es porque es su tarea y lo prevé, por eso el derecho canónico lo está diciendo, que es el que tiene que aprobar lo que existe en su arquidiócesis y tiene que ver que si es fiel o no es fiel a esa asociación que, que nació en tal parte y que tiene esa espiritualidad y que tiene ese carisma. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que miran? ¿Qué es lo que dicen las exigencias que mirarán los obispos para que ese movimiento quede inserto o forma parte de la arquidiócesis o diócesis? Que tengan unidad con el obispo diocesano. La Ujú. primera principal exigencia es que los movimientos han de tener en cuenta, en orden a su inserción en la iglesia particular, es sin duda la filial y cordial unión con el obispo diocesano, además de que con el romano pontífice. Eso es claro. O sea, ustedes no se preocupen ni empiecen a especular, porque lo estamos diciendo ahorita, de ahora en adelante ustedes tienen una tarea, es ponerse a estudiar lo del derecho canónico, que no es solamente para los sacerdotes, porque es para los, el derecho canónico tiene esa parte que se refiere a ustedes, que llama de los fieles laicos del pueblo de Dios, ¿sí? Ahí lo van a tener. Entonces ustedes van a leer y mirar cómo la iglesia tiene y se rige con ese orden. Quiere decir que si un movimiento no está en unión con el obispo y menos con el papa, pues entonces está fuera de lugar. Y si una miembro del apostolado no está en unidad con su obispo y no reconoce al Papa Francisco, pues está fuera del lugar. Muy bien. Entonces no se ponen a discutir que sí, que no, que no. No, no pierde el tiempo. El derecho canónico ya lo dice. No está, no es católico. ¿Sí ven cómo es el derecho que defiende, no es solamente para defender a la jerarquía, sino para defender a los mismos fieles y al apostolado y al carisma? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces ya se sabe que es la unidad. Entonces, cuando alguien se declara contrario al obispo, no reconoce la autoridad del Papa Francisco, fuera, no es católico. Muy bien. En la medida en que un movimiento adquiere fuerza y extensión, esta exigencia se hace particularmente importante. Si alguien me ayuda a leer allí, Mi tú lo agrandas un poquito, yo no veo casi. creo que no es para agrandar, pero si Mi gente lo puede leer, Sí, señor. léelo. Desde el comienzo, padre. Sí, Unidad con el obispo diocesano. La primera y principal exigencia que los movimientos han de tener en cuenta en orden a su inserción en la iglesia particular es sin duda la filial y cordial unión con el obispo diocesano, además de con el romano pontífice. En la medida en que un movimiento adquiere fuerza y extensión, esta exigencia se hace particularmente importante. Junto con el desarrollo del movimiento podría crecer también la tentación de considerarse independientes del obispo. Conviene entonces recordar que como consecuencia de la mutua interioridad entre Iglesia Universal y particular, el bien conocido principio eclesiológico, ¿cómo Ubi Petrus, Ibi Ecclesia. se puede formular también diciendo, Ubi Episcopus, Ibi Ecclesia. si Es se decir,
unidad con el romano pontífice, unidad con el obispo local. Si se quiere que las diversas iniciativas apostólicas introducidas en la diócesis por los movimientos no provoquen un pluralismo disolvente, sino que contribuyan a la verdadera riqueza católica, ellos tendrán que cultivar la comunión que tiene en el obispo el primer punto de referencia, lo que usted explicaba, ¿no? La oración de Jesús en el cenáculo por la unidad de la iglesia, en aquel momento tan especial de su vida, nos muestra su relevancia para el bien de la iglesia. Sí, en la iglesia existe un principio que se llama principio de subsidiariedad. Después se lo explico. ¿Por qué significa esto? Que se va por partes, por niveles. Muy bien. Y no se reemplaza se debe seguir un conducto regular, digamos así. Es decir, que a nivel local la iglesia tiene ese derecho es territorial. Entonces está el párroco, después está el obispo, ¿cierto? Sí. Después está la conferencia episcopal en unión con el pontífice romano, sí, el papa. Pero no va a venir de allá arriba, sino que viene de lo local. Se respeta eso, porque el obispo local es el que conoce su pueblo, ¿comprende? Conoce su Dios y eso se respeta. Entonces es a él, el ordinario, que es el que tiene que reconocer ese movimiento y por eso tiene que el movimiento tener primero unidad con el obispo. Muy bien. Bueno. Sigamos. Sigue. Se me ayuda a leer. Exigencia que los movimientos han de tener en cuenta para su inserción en las iglesias particulares. Bueno, las iglesias particulares son las arquidiócesis y las diócesis, ¿ok? O sea, así le llaman iglesias particulares. Son la asociación, son las diócesis y las arquidiócesis. Enraizamiento del carisma en la realidad social y pastoral de cada lugar. La característica universalidad de los movimientos no puede hacernos olvidar que la iglesia posee también una esencial dimensión particular. Los movimientos son pues plenamente eclesiales también en la medida en que consiguen enraizarse en las iglesias particulares. La visión universal de la iglesia, que representa una de las contribuciones más valiosas de los movimientos a las iglesias particulares, se volvería una visión platónicamente universalista si llevara a perder de vista la realidad y los problemas de la iglesia local. También esto es amor a la iglesia. La tendencia universalista podría ser favorecida por el hecho de que el punto de referencia de los miembros de los movimientos se halla normalmente fuera del ámbito diocesano. El fuerte sentido de pertenencia experimentado al interior del movimiento podría oscurecer el sentido de pertenencia originaria a la iglesia particular y la responsabilidad de cada uno hacia ella. Bueno, eso significa que la iglesia católica es universal, pero también es particular, es decir, las diócesis y las arquidiócesis son realidades particulares dentro de esa unidad en la iglesia católica, pero cada arquidiócesis y cada diócesis son iglesias particulares con su realidad social específica. Muy bien. Hay una unidad, una unión universal, pero se vive dentro de la iglesia particular. O sea, ¿dónde vive uno la catolicidad de la iglesia católica? No en abstracto, en la iglesia particular, es decir, en la diócesis y en la arquidiócesis donde uno está. Por lo tanto, lo que prima es la unión con el obispo, que es el responsable de esa comunión con la iglesia universal. Problemático sería si un movimiento eclesial quisiera exportar su experiencia, madurada, por ejemplo, en ámbito y con características europeas, a otros continentes, donde la situación social y cultural es tan diversa, sin adecuarse y sin prestar la suficiente atención al camino pastoral realizado por aquellas iglesias locales. Sí. Los miembros de los... Mira, aquí es importante, es decir, la iglesia es universal, pero se vive en la iglesia particular, que son la arquidiócesis y diócesis, que son una realidad social y cultural diversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado más adelante, eso se podrá ver, que nosotros, o sea, el apostolado nació allá en Nigeria, pero nosotros no somos nigerianos, ¿sí? Entonces, esa realidad de allá cultural
y social es diferente a la nuestra. Lo que nos une es la unidad como católicos, ¿sí? Pero no toda la tradición social y cultural de esa arquidiócesis la vamos a asumir, la vamos a exportar, ¿sí me hago entender? Sí, sí, padre. O sea, es decir, que si ellos se visten allá de una forma o tienen ciertos rituales o tradiciones específicos y muy respetados de su iglesia particular, no es que automáticamente se vayan a exportar, es lo que está diciendo así. Muy bien, Ujú. sino que se vive, por eso está el obispo donde va a decir sí, no, porque lo que le interesa es el carisma y la espiritualidad, pero no cosas que son culturales y sociales que son variables de cada nación, de cada cultura, de cada país, de cada ciudad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, Los miembros de los movimientos, permaneciendo fieles al respectivo carisma, tendrán que empeñarse para introducirlo creativamente en la vida de la respectiva iglesia local, lo cual no significa necesariamente que tenga que participar en las estructuras pastorales diocesanas. El campo de acción eclesial propio de los fieles laicos es, en efecto, la vida familiar, social, profesional, política, cultural, deportiva, etc. Con su presencia capilar en la vida de la diócesis, evitarán que el carisma del movimiento pueda resultar en ella como un cuerpo extraño. Se podría comparar con la inserción de un nuevo instrumento musical en una orquesta, que aún conservando sus características, se adecúa a las particularidades que encuentra con el fin de ofrecer una verdadera sinfonía. bueno, entonces es lo que hemos dicho que el apostolado en la iglesia particular, es decir, en las diócesis, no es que entre a formar parte de la estructura pastoral de la diócesis, ¿no? Es un movimiento, una asociación de laicos que está en comunión con el obispo local, pero que tiene una identidad basada en su carisma específico. Muy bien. ¿Por qué? Porque el derecho canónico defiende el carisma y la espiritualidad de cada movimiento. Eso es muy importante. ¿Para qué nos sirve a nosotros el derecho canónico? Para que defienda cuál es la espiritualidad y el carisma del apostolado. Entonces, lo que va a hacer cada obispo es que cada fiel del apostolado sea fiel a su carisma y a su identidad. Eso es lo que va a decir, lo que va a supervisar. Es decir, el obispo le puede decir, bueno, pero si ustedes dicen que su carisma y su identidad es esta, ¿por qué está haciendo esta otra cosa? ¿Sí me hago entender? Sí. Es la ayuda que tiene la iglesia a través del derecho que le está diciendo y recordando, mire, nosotros, su carisma es riqueza para la iglesia, pero no lo desvirtúe, no lo confunda, ¿sí? Eso es lo que hemos tratado de hacer en la formación, es decir, que no le mezcle una cosa con la otra, porque ahí sí no va a funcionar. Eso no le va a gustar a ningún obispo, porque los obispos son fieles al derecho canónico y van a decir, lo que nosotros tenemos el deber es de defender su carisma y su espiritualidad, pero ustedes tienen que ser fieles a ellos. Ujú. Sigue. Aprecio de otras realidades eclesiales. En la medida en que los miembros de un movimiento tienen clara conciencia de la catolicidad de la iglesia particular, entenderán que su movimiento, por excelente y completo que sea, constituye tan solo uno de los varios y complementares elementos que componen el conjunto sinfónico que llamamos catolicidad. De esto se sigue que los miembros de los movimientos tendrán aprecio también para otras experiencias y estilos de vida cristiana. Se ha señalado el peligro que algunos miembros de un movimiento, llevados por el entusiasmo de la propia experiencia, tiendan a absolutizarla y en consecuencia no sepan valorar otras maneras de vivir y expresar la fe. Este peligro podría llevar también a querer imponer a todos la propia espiritualidad o estilo de vida, sin la necesaria apertura mental hacia tantas y variadas vocaciones existentes en la Iglesia, y podría favorecer una lectura en clave reductora del mensaje cristiano. Los miembros de los movimientos tendrán pues que cultivar la humildad de reconocer que la propia experiencia no es la única posible y que el desarrollo de todo carisma es un enriquecimiento para la iglesia particular,
Gracias a esta pluralidad de rayos de luz, el insondable Ujú. misterio de Cristo podrá reflejarse en el rostro de la iglesia. Excelente eso, padre. Bueno, sí, entonces miren lo que dice allí, está muy específico, es decir, que los miembros del apostolado en una iglesia particular, en una diócesis, en arquidiócesis, deben respetar a las otras espiritualidades y otros movimientos que tienen carismas Ujú. diferentes y no pensar que tienen que todos formar parte del apostolado, no, porque eso es contrario a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica defiende la diversidad de carismas porque viene del Espíritu Santo. Entonces siempre habrá diferentes movimientos y no puede usted pensar que tiene que todos convertirse en el apostolado, en una diócesis. No, eso viene por la acción del Espíritu Santo. Muy bien. Hay que respetar Sí. a los otros movimientos de cada diócesis, porque eso es respetar la universalidad y la catolicidad de la Felicidad. Iglesia Católica, de la Iglesia en cada diócesis. Y además eso es respetar la identidad y carisma de cada movimiento. Muy bien. Espíritu de servicio, sin dar cabida al protagonismo. La conciencia de la naturaleza de la iglesia particular y la humildad de que hablábamos llevará a los movimientos a llevar a cabo sus obras apostólicas con espíritu de servicio, con sincero deseo de apoyar las iniciativas del obispo, según las características del propio carisma. Esta actitud de servicio evitará además que los miembros de un movimiento, dejándose arrastrar por un comprensible entusiasmo, caigan en un protagonismo poco eclesial, que puede resultar contraproducente en orden a la inserción en la comunión de la iglesia local. Esto no significa que un movimiento no tenga que promover encuentros de distinto tipo y aparecer como tal. Sin embargo, cuando se trata de participar en acontecimientos eclesiales junto con otros fieles, convendrá cuidar que el espíritu de grupo no dañe la comunión que tiene que haber entre todos los miembros de la iglesia. Bueno, es lo que ustedes viven en cada arquidiócesis, es decir, que el apostolado forma parte de los movimientos laicales de cada diócesis, no es una secta ni una isla, es lo que está viviendo allí. Sin perder su identidad y su carisma, forma parte de la diversidad de movimientos que existen. Bueno, Espíritu de colaboración, superando la tentación de encerrarse en la propia comunidad. Consecuencia de todo lo expuesto es la disponibilidad de los miembros de los movimientos a colaborar con otros fieles en iniciativas diocesanas o civiles, catequesis, obras sociales, caritativas o educativas, etc. La actuación de los miembros de un movimiento en semejantes iniciativas tendrá de todos modos que ser compatible con las características del propio carisma. Conviene además recordar que la acción apostólica de los fieles laicos no puede limitarse a la colaboración en dichas iniciativas, sino que tendrá que desarrollarse sobre todo en los múltiples contactos personales, en el ámbito familiar, social, profesional, etc. Este espíritu de colaboración y de apertura hacia los demás es esencial para evitar que surja aquella forma de guetización que fue descrita así: los frecuentes contactos entre personas homogéneas y unidas por la convergencia de ideales. Puede facilitar la formación de comunidades en las que se exalta la misma comunidad en detrimento de la comunión. bueno, entonces eso lo que quiere decir es que nosotros no somos una secta ni un gueto, es decir, tenemos los apóstoles y los devotos del apostolado de la preciosa sangre del Señor Jesucristo en cada parroquia, en cada diócesis, tienen su propia identidad, su propia pedagogía, pero no pueden vivir aislados, es decir, son miembros de una iglesia particular y de una Perfecto. parroquia. Tienen que formar parte de su parroquia, puede ser catequista, puede ser de la pastoral social, por supuesto, no puede ser una secta aparte, es decir, que usted no puede solamente ir cuando se reúne o hace el Getsemaní en la iglesia, no. Usted tiene que ser parte normal Ajá. del laico, que es el proclamador de la palabra, el que ayuda a recoger la limosna, el que ayuda, o sea, normal, un parroquiano normal, ¿sí? No puede ser una secta, no puede ser, dice que es diferente a otro, ni aparte de otros,
Tiene que ser una persona que trabaja en la parroquia unido a otros que son de otros movimientos. Sí, padre, eso sí que es importante saberlo, mi padre, perdone ahí. Sí. A veces confundimos, nosotros somos un grupo de oración, claro que sí. Digamos que el 90% de nosotros somos oración, ¿cierto? Pero no podemos descuidar la participación con el párroco. A veces podemos creer que solamente estamos como a un lado y queremos hacernos a un lado sin compartir con los hermanos, porque es de ahí donde ellos aprenden a conocernos y nosotros también como pruebas para nosotros, ¿no? Nuestro comportamiento con otros y el afecto, al acercarlos también a la devoción de alguna manera, cuando nos conocen y nos conocen de esa manera de oración, pero del compartir, digámoslo así. Exactamente. Y ese es lo que abre las puertas para que Sí, los padres, los sacerdotes, los párrocos vayan aceptando, entendiendo y comprendiendo el apostolado. Cuando ven que usted es una fiel devota de su parroquia, ¿sí? Que ayuda al sí, señor. párroco, que forma parte del equipo pastoral, del equipo litúrgico. O sea, que no se aparece allá nomás solamente cuando va a hacer el Getsemaní, porque eso a ningún sacerdote le va a decir, pero entonces, ¿de dónde viene ella, sí? ¿O dónde viene él? No, el sacerdote le Sí, interesa sí. primero que sea un parroquiano. Padre, desde Arauca, pues lo saludo. Esa parte nos habló mucho el obispo Monseñor Jaime Cristóbal Abril, que de acuerdo a la parte canónica, los grupos de espiritualidad tienen que ser obedientes en cada parroquia donde estamos ubicados. Primero es el párroco, cualquier situación con el párroco. Después con el asesor de los guías espirituales y ya él, el asesor de los guías espirituales, ya se dirige al obispo cualquier situación. Pero él nos inculcó mucho que debemos estar de la mano con los párrocos, con la iglesia, trabajando con ellos. Nosotros como apostolado aquí trabajamos en 4 parroquias con todos los sacerdotes, todos los párrocos de ahí, en que colaboramos en las novenas. Cuando fue la situación del COVID, estábamos en el protocolo de seguridad en las puertas, en las lecturas, y también pues ahorita en Semana Santa nos han encomendado aquí que realicemos lo de que es la parte del monumento al oratorio. En la Catedral Santa Bárbara, el apostolado realizó todo lo que es el monumento al Santísimo, y en Santa Teresita también realizamos el monumento al Santísimo. Entonces, ya nos conocen en esa parte, que estamos de la mano con ellos, y eso le ha gustado mucho al obispo y Claro, a los a los padres. sacerdotes. Muy bien, Alfredo. Eso es muy importante porque usted no puede aparecerse allá al párroco primero diciendo que es devota o del apostolado o devoto. No. Usted tiene que aparecer ante el párroco como un parroquiano. Eso es lo importante. Que después el párroco lo va diferenciando diciendo, mira, sí, tú eres de este apostolado, muy bien. Pero usted no puede ir allá a decir al párroco que usted del apostolado y darle todo un discurso, porque eso no le interesa a él. Al párroco lo que le interesa es que usted sea un buen fiel de su parroquia, colaborador comprometido. Después le abrirá la puerta en la medida en que lo vea que usted es fiel, comprometido, respetuoso, pero no espere que usted le va a abrir las puertas a todos así nomás presentándose como del apostolado. No, uno no se presenta como del Sí, apostolado, se presenta como un miembro de su parroquia, ¿sí? perfecto. Sí. Y hace su obra y después viene lo otro. No se puede hacer las cosas al contrario. Ujú. Por eso este apostolado exige mucha humildad y mucha perseverancia y mucha paciencia. No esperar que las cosas se hagan automáticamente porque por eso se producen tantos errores. Sí. No Pongan dar cuidado que saltos. así como ha dicho Alfredo, en la medida en que usted se comprometa en su parroquia, va a ser muy valorado por su párroco y por los demás. Porque ahí está usted Es como verdad. está dando el testimonio. Después dirá, yo soy de esta parroquia y pertenezco a esta espiritualidad. Eso es diferente. Pero no va a ser al revés, yo solo participo en el Getsemaní y solo en las reuniones del Getsemaní. No, no puede ser así. Yo soy miembro de esta parroquia porque eso es el derecho canónico, se rige así. El derecho canónico es territorial, es decir, el territorio de la parroquia, ¿sí? Y después el territorio de la diócesis o de la arquidiócesis. Es territorial. Muy bien. No puede ser de sectas. Padre, y hay algo que Monseñor Jaime Cristóbal nos habló hace 15 días de la parte de derecho canónico. Creo que su merced no estaba acá cuando ahorita yo le expliqué.
que nos reunió a los 12 grupos de espiritualidad y nos habló que aquel grupo de espiritualidad que en realidad pertenece a la diócesis y no informa nada a la diócesis, queda como una secta y no lo va a reconocer la diócesis, así lo dijo. Podrán hacer los milagros, podrán traer laicos de otro lado, pero no están en obediencia. Eso sí lo habló, me dijo, en obediencia con la iglesia, porque como obispo de Arauca, en este momento, yo llevo 2 años y por pandemia no me he reunido con ustedes, pero ya lo he hecho ahorita y les he explicado. Por lo tanto, necesito que se presenten conmigo a través de el sacerdote del guía espiritual. Ahí me presentan los informes y yo ya hablo con ellos. Bueno, Eso fue lo que nos es lo dijo. que dijo, lo que dice Luis Alfredo ahora es lo que sigue, mire, es precisamente lo que estaba diciendo él. Transparencia en el modo de actuar y de informar. En pocas palabras, el obispo debe ser informado de todo lo que hace a través de del director del movimiento apostólico y también a través de los párrocos. Debe estar bien informado de lo que hace el apostolado. Eso es normal. Porque si no aparecerá como una secta y que nadie sabe y que es como todo un secreto. No, no, no. Eso no puede ser así. Ahí debe de haber transparencia en el modo de actuar e informar. Seguimos con la otra. Bueno, eso es importante. Esto es como para resumir. La iglesia, los obispos, el papa, todo el derecho canónico hace respetar esto. La naturaleza carismática de una asociación de fieles católicos, porque es como inspiración del Espíritu Santo, es un derecho que tienen los fieles a promover esa espiritualidad y esa identidad. Muy bien, por ello, ¿puede leerlo? Es por ello importante considerar la naturaleza carismática de los movimientos y su inserción en la concreción de la vida de la Iglesia. El punto de partida debe ser la consideración de la acción del Espíritu en la Iglesia, en la cual, análogamente al misterio del Verbo encarnado, el elemento invisible y de gracia, es decir, el carisma, asume un cuerpo que es la forma externa jurídica. Un carisma colectivo viene expresado bajo forma jurídica en el estatuto que regula vida de quienes son partícipes del mismo carisma, sea dentro del organismo surgido de él, sea fuera de él. En nuestro caso, de un movimiento eclesial. Carisma es propio de la identidad de cada asociación, de cada movimiento. Lo que hace eh, el derecho canónico es protegerlo, o sea, le da esa unidad jurídica, así que lo protege de que sea continuo y que sean fieles a esa identidad y a ese carisma. Muy bien, sigamos. El carisma sigue. Carisma. Un carisma colectivo siempre es dado para el bien de toda la iglesia. De consecuencia, debe ejercitarse en ella como un servicio. Por esta razón, todo carisma, por cuanto respecta a su genuinidad y a su recto uso, debe ser sometido al juicio de la autoridad eclesiástica, que aprueba el estatuto que lo expresa. El carisma, cuando viene de esta forma, reconocido oficialmente como útil a la Iglesia y se ha disciplinado su ejercicio para que se mantenga en su genuinidad y utilidad, se institucionaliza, es decir, el grupo al cual ha dado origen el carisma colectivo llega a ser un instituto canónico. Lo que hace el obispo es proteger, como hemos dicho, proteger la identidad y el carisma de esa asociación. Muy bien, se oficializa. Muy bien. Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica: extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Entonces el carisma del apostolado, su espiritualidad, de la devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo,
dado por el Espíritu Santo es para el bien de la propia Iglesia Católica, no es para solamente los miembros del apostolado. Ahí está la diferencia en la catolicidad, es decir, no todos van a ser miembros del apostolado, pero los miembros del apostolado sí difunden esta espiritualidad y de la devoción a la sangre de nuestro Señor Jesucristo como un beneficio para los fieles de la Iglesia Católica. Muy bien, es para favorecer, es para el servicio de los demás, no para encerrarse en sí mismos como una secta. Movimientos eclesiales. La Iglesia se caracteriza por la diversidad y complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los ministerios, de los carismas y de las responsabilidades, cuya fuente, perfeccionador y unificador es el Espíritu. De este modo, la Iglesia es una comunión orgánica fundada sobre la igualdad de todos los fieles en su dignidad y en su actuar, en virtud del bautismo, pero articulada en la variedad de servicios y ministerios en relación a la actuación de la misión de la Iglesia. Entonces aquí es donde se habla en general de que la Iglesia, como lo dice allí, en la Iglesia hay diversidad de vocaciones y condiciones de vida, es decir, hay unos que son llamados al ministerio sacerdotal, otros a las órdenes religiosas, a otros a otro tipo de asociaciones, ustedes a las asociaciones de fieles católicos laicos, ¿cierto? Pero todos tienen la misma dignidad por el bautismo, sino que tienen una misión y un ministerio diverso, pero unidos en Cristo. Por el bautismo todos somos miembros de la Iglesia Católica, sino que hay diversidad de vocaciones y diversidad de condiciones de vida, es decir, fieles católicos, seglares como son ustedes, fieles consagrados con un ministerio o una orden religiosa. Lo específico de los movimientos eclesiales es entonces el hecho de presentar en la Iglesia misma la comunión entre las diversas vocaciones. Evidentemente, esto se debe manifestar precisamente en su actuar en armonía con todos los demás componentes eclesiales. La fidelidad al carisma, tal como aparece delineado en el respectivo estatuto por parte de quienes lo han recibido, el respecto a dicho carisma por parte de todos, en cuanto que es don del Espíritu a toda la Iglesia, y la caridad deben ser los principios determinantes para la inserción de los movimientos en la vida orgánica de la Iglesia. Bueno, eso es lo que se ha dicho y se ha repetido en las formaciones, de que el carisma y la identidad espiritual del apostolado debe ser siempre respetada. Entonces, existe la unidad jurídica en la iglesia que protege que la identidad y ese carisma, que no sea desvirtuado por los mismos miembros de las asociaciones, ¿sí? Esa es la importancia del derecho canónico que protege que esos carismas que fueron dados por el Espíritu Santo a una comunidad específica de asociaciones de fieles laicos sea originario y sea respetado tal como fue inspirado por el Espíritu Santo. Los movimientos eclesiales representan un fenómeno que ha existido siempre a lo largo de la historia y que se configura como un hacerse presente del evento Cristo en un modo tangible, a través de una acción del Espíritu, en momentos de particular dificultad en la vida de la Iglesia, para producir en ella una renovación profunda dentro de la continuidad de la tradición. Todos estos movimientos que han surgido después del Vaticano II, estas asociaciones de laicos, estas comunidades, todos han sido inspirados por el Espíritu Santo, pero lo que los unen es la continuidad con la tradición, con el magisterio de la Iglesia. Orden jerárquico en la Iglesia, autoridad y responsabilidad. Así, la Iglesia se compone de distintos órdenes de personas, cada uno de los cuales comprende a todos aquellos que han recibido el mismo don del Espíritu, desarrollan el mismo servicio o ministerio en la Iglesia, se encuentran bajo las mismas obligaciones y gozan de los mismos derechos. Los diversos y múltiples órdenes en la Iglesia están relacionados jerárquicamente
entre ellos en torno a la función del orden de los ministros sagrados, que es precisamente la de mantener la unidad de toda la comunión a nivel universal, el Romano Pontífice y el Colegio Episcopal. A nivel local. Ah, sí. A nivel particular diocesano, los respectivos obispos, sí. A nivel particular diocesano, los respectivos obispos, a nivel parroquial, el párroco. La iglesia, en efecto, es una comunión orgánica jerárquica. De lo que es importante que la autoridad en la iglesia es la responsabilidad y tiene distintos órdenes, ¿cierto? Distintos ministerios. Entonces, eso es lo que se llama la jerarquía, que es la autoridad en la iglesia. Y empezando por los, ¿qué es la importancia de esa autoridad? Que debe mantener la unidad y la comunión de la Iglesia Católica Universal. Por eso existe el Papa, existe el Colegio Episcopal, existe las conferencias episcopales, existen las diócesis o las arquidiócesis y existe la parroquia donde está el párroco. O sea, esa es la autoridad que tiene la Iglesia Católica para mantener la unidad en la diversidad y no se puede saltar ese orden jerárquico. O sea, esto no le puede escribir al Papa directamente a nombre del apostolado si primero no ha hablado con el párroco y con el movimiento, el encargado de los movimientos laicales y con los obispos. Muy bien. Son esos los tres niveles que hay, padre. Nivel universal, El romano, pontífice y el colegio episcopal. ¿Verdad? A nivel particular diocesano, los respectivos obispos. Obispos, sí. Y A nivel parroquial, el párroco. Sí, a nivel nacional sería las conferencias episcopales. Ah, ok. Listo. Así como la Iglesia interviene en el caso de un instituto de vida consagrada, así también interviene el caso de un movimiento, en el discernimiento del carisma, en la aprobación de la nueva fundación y del estatuto. Luego entonces se debe considerar claramente que no es la autoridad jerárquica al origen del carisma fundacional, sino el Espíritu Santo que inspira nuevas asociaciones o movimientos en la Iglesia y encuentran la garantía de su autenticidad en la aprobación autoritativa. El carisma colectivo de un movimiento ya vive en la Iglesia antes de la intervención de la autoridad jerárquica y por su naturaleza exige que sea actuado de acuerdo a una manera peculiar, que es establecida en el estatuto redactado, precisamente para que el carisma se mantenga en su autenticidad en el tiempo y el espacio. Lo que hemos dicho, el carisma es inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es la que inspiró a que se formara esta asociación de fieles laicos católicos denominada Apostolado de la Sangre Preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Esto viene primero, ese carisma, porque es dado por el Espíritu Santo. Después viene la aprobación autorizada de cada obispo. No es al revés, no es que el obispo es el que va a fundar el apostolado en cada diócesis, no. Ya existe esa asociación de fieles o inspirado por el Espíritu Santo en ese carisma y lo que se hace el arzobispo en su autoridad es reconocerlo mirando que sus estatutos, su espiritualidad y su carisma sí sea fiel a lo que el Espíritu Santo inspiró. Muy bien. El movimiento se convierte en una institución canónica solo más tarde, cuando la Iglesia los reconoce coherente con su misión de salvación y útil para su cumplimiento. Solo entonces aprueba el estatuto. La autorización por parte de la autoridad jerárquica es necesaria para que todo coopere al bien común de la Iglesia y sea mantenido vivo en su autenticidad el don del Espíritu Santo que le ha dado a esta. La autoridad es el garante de la perseverancia de la autenticidad del carisma, pero a la base de la garantía previa que viene dado por el mismo estatuto,
¿Qué contiene y expresa el carisma? Es decir, que toda asociación de fieles católicos, en este caso el apostolado, tiene unos estatutos de lo que ya se ha hablado, de lo que la Junta está trabajando, de lo que Nigeria está trabajando, como las directrices, las constituciones, El garante de la las reglas de vida, todas estas formas, las normas de vida, los estatutos son los que van a garantizar esa autenticidad y esa originalidad del carisma, de la espiritualidad del apostolado. Muy bien. Muy bien, Padre. El don del Espíritu, entonces, es para toda la Iglesia, y aunque la primera aprobación se hace a nivel diocesano, como en la mayor parte de los casos, todavía esa no puede más que tener un significado universal. Esto se da por dos razones. Principalmente es un hecho comprobado constantemente por la historia que un carisma colectivo poco a poco se expande fuera de la diócesis en la cual nació, expresando de esta manera su universalidad como nota peculiarmente eclesial. Además, el obispo que aprueba un movimiento, como en el caso de un instituto de vida consagrada, lo hace no solo como pastor de esa iglesia, sino como miembro del colegio episcopal. El carisma de un movimiento nace en una iglesia particular, pero para la iglesia universal, en cuanto que ésta existe en y para las iglesias particulares. Es decir, que en el caso del apostolado, de la presencia de sangre del Señor Jesucristo, nació en una diócesis en Nigeria, ¿cierto? Y fue aprobado allí, pero se ha ido expandiendo por otras diócesis, arquidiócesis, y por lo tanto los otros obispos y arzobispos, como miembros todos del colegio episcopal, van revisando esa identidad y ese carisma para irlo aprobando poco a poco. ¿Comprende? Eso no se hace automáticamente. Entonces, todo obispo, como es miembro del Colegio Episcopal Universal, un obispo, el de Nigeria, es miembro del Colegio Episcopal, lo reconoce en su iglesia particular, pero como es parte de la iglesia universal, significa que ese carisma es dado para la iglesia universal, la iglesia católica. El obispo diocesano debe respetar la universalidad de esta fuerza de los movimientos y no puede impedir que se expanda a otras diócesis o que soliciten la aprobación pontificia. El mismo carácter universal de los carismas de los diferentes movimientos, como aquellos de los institutos de vida consagrada, puede ser una contribución válida de comunión entre las iglesias particulares, cada una de las cuales debe cada vez más abrirse a las necesidades de las otras. Muy bien, entonces ahí vemos que los obispos, ellos siempre tienen en cuenta que los carismas son dados para toda la iglesia. Y eso es lo que evalúen y revisan que ese movimiento, ese carisma, sí ha sido inspiración del Espíritu Santo y que sí esa asociación, ese apostolado que está en su arquidiócesis o diócesis, sí es el carisma, respeta el carisma original. La aprobación o la construcción de un movimiento se lleva a cabo por la Santa Sede a nivel internacional o por la Conferencia de Obispos a nivel nacional o por el obispo diocesano a nivel de la diócesis. La aprobación por parte de un obispo diocesano vale para todos los demás obispos. Cuando el movimiento quiere abrir una casa o iniciar una actividad en una diócesis, necesita el consentimiento por escrito del obispo diocesano, pero no de una aprobación o erección por parte de éste. Lo que significa aquí es que cada obispo va a revisar que este movimiento que dice ser parte del apostolado de la presencia de sangre del Señor Jesucristo que nació en Nigeria y que fue aprobado en esta diócesis allá en Nigeria, que el que está presente allá en su diócesis, de determinada diócesis, arquidiócesis, sí es realmente fiel al que nació en Nigeria, ¿sí? Que no sea contradictorio y que sea fiel en su identidad y su carisma. Entonces, de eso dependen las aprobaciones. ¿Me hago entender?
Padre, a mí esa última parte no me quedó clara. Cuando el movimiento quiere abrir una casa o iniciar una actividad en una diócesis, necesita el consentimiento por escrito del obispo diocesano, pero no una aprobación o erección por parte Sí, de... o sea, la aprobación de ese apostolado no depende del obispo porque es un carisma que fue dado a, al instrumento en una diócesis particular. Muy bien. Pero para entrar a operar en su diócesis o arquidiócesis, sí necesita un consentimiento del obispo. Muy bien. Ah, Pero ok. eso es cuando ya se ha oficializado. Primero se hace no a nivel escrito, sino a nivel, digamos, en prueba, en ensayo. Sí, ¿Sí? sí. Y después se va oficializando por medio del movimientos apostólicos, que lo van llamando, y así como se está haciendo en Colombia, ¿no? Ok. ¿Ya? Pero entonces, por eso tienen que tener ustedes mucha paciencia de que no piensen de que porque le fue aprobado en Cali va a ser aprobado automáticamente en toda Colombia. No, cada obispo, arzobispo, según el derecho canónico, debe ser fiel y debe ser revisar que ese sea el carisma específico, porque por ejemplo, lo que ha surgido en muchas partes, en otros países y en Colombia, que por ejemplo puede surgir una asociación de fieles que se dicen que son del apostolado de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Entonces, y resulta que no son. Entonces, ¿qué tiene que hacer el obispo? Revisar que ellos sí son parte de ese apostolado que nació en Nigeria y que fue aprobado en esa diócesis. ¿Sí es la diferencia? Sí, señor. Y eso es lo que protege al apostolado y a otros movimientos de que no cualquier grupo de fieles católicos por un deseo propio inventen o repitan o digamos, ¿cómo es que se dicen? Repitan o se apropien de algo que no les pertenece. Ok, padre. Muy bien. La Christi Fidelis Laisi. Pasemos, sigamos, Sí, porque esto después lo podemos hablar. Mira, entonces, criterios generales, porque de pronto ya vamos llegando como al fin, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer otra reunión y terminar este encuentro, ¿les parece? sí, señor. Este mismo tema, abordarlo, Tema, terminarlo abordarlo, en un segundo terminarlo encuentro. en un segundo, porque la otra parte es ya específica de cómo el apostolado como asociación de fieles laicos los estatutos, ¿por qué se habla de estatutos? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de una junta directiva? ¿Por qué se habla de toda esta organización institucional? Esa lo dejamos para la segunda parte. Cuando ya hayamos entendido de por Ok. qué existe el derecho Pero seguimos canónico con en la esta iglesia. parte. No sé si el No, yo padre creo que lo dejamos allí para que va a ayudar no hasta se acá. atosiguen todos, ¿sí o no? Entonces yo quiero hacer un resumen aquí un momentito. Ok. Listo, Víctor. Después vamos a seguir con la aprobación de un movimiento. Ah, listo. Ya hemos hablado de que en la Iglesia Católica existe el derecho canónico, que es la unidad jurídica que respeta los derechos y los deberes de todos los fieles católicos, laicos y de los ministros ordenados de la orden religiosa. Sí, eso es un derecho y si usted es sacerdote, lo rige un derecho canónico de una forma específica. Si usted es religioso, religiosa también. Si usted es de la tercera orden, tiene otro tipo de normas y de orden de acuerdo al derecho canónico. Si usted es asociación de fieles laicos católicos privada, como es el apostolado, lo rige esos cánones de los que hemos hablado. Muy bien. Es decir, que no puede ser, quedé con una inquietud hace tiempo de alguien que dijo que le gustaba mucho el apostolado y el carisma, pero que no fuera tan estructurado y tan institucionalizado. Pues desafortunadamente en la iglesia no es así. La iglesia católica, para preservar la tradición y el magisterio, tiene un orden que es el derecho canónico que la rige. No es una cosa espontánea, no es una secta que digamos individualizada en la cual se agrupan personas y se rigen por sí mismas del modo que ellas quieren, ¿sí? No, Listo. los sacramentos responden al derecho canónico de una forma específica. Las órdenes jerárquicas también, las asociaciones de fieles también tienen unas órdenes y miren que para qué sirven, para protegerlas. Si ven que lo que un obispo Claro. quiere
Proteger es que sean fieles Sí. a su carisma y a su identidad. Eso es lo que quiere saber. Ajá. Y que su carisma y su identidad sea fiel al magisterio y al dogmas de la Iglesia Católica. Eso es lo que ellos revisan. Por lo tanto, uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que se expresa cuando dice que es devoto del apostolado. Tanto, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende en pocas palabras cuál es la tarea de todos los fieles del apostolado en Colombia que hemos participado en esta conferencia y en la siguiente? Pues que seamos fieles y al carisma y a la identidad del apostolado, que vivan en la universalidad, que vivan en la unidad, que se dejen guiar por la autoridad, porque después vamos a ver que el obispo, en la segunda parte, en la próxima conferencia, que para que se reconozca en una diócesis, en una arquidiócesis, como se hace diócesis por diócesis o no se hace a nivel nacional. Entonces lo que ellos revisan después es, para ver de dónde viene el carisma o de dónde viene la identidad, tiene que mirar los estatutos. En los estatutos o normas de vida, constituciones, como la hemos visto anteriormente, se está reorganizando también desde Nigeria. Allí es donde son los obispos, eso es lo que ellos leen, eso es lo que ellos estudian, ¿comprenden? Porque se va a exigir que tenga estatutos, que tenga una junta directiva, que tenga un gobierno, como lo que está organizado en Colombia, ¿sí? Entonces, que tengan organizaciones locales y por eso los fieles, lo que pueden ser los devotos y consagrados en todas las regiones del país, tienen que ser muy respetuosos a sus autoridades locales y a sus juntas regionales y participar muy activamente. Y los miembros y servidores de estas juntas que han sido elegidos, pues tienen que ser muy responsables y muy activos en cuidar el carisma y la identidad. Claro, todo. Entonces, la segunda parte los esperamos. Gracias eh, por haber participado, porque es muy importante para todos esta formación. Y en la segunda parte, que después indicará cuándo, ya hablaremos aspectos más específicos de la aprobación del apostolado como asociación de fieles católicos o movimiento eclesial en una diócesis, cuáles son los requisitos específicos que los obispos necesitan y que después ahí entra lo que son la parte de las constituciones, la parte de que tenga una junta, que tenga un gobierno, que tenga unos medios y que todo sea supervisado, que sea revisado, ¿sí? Que tenga unos estatutos, todo eso lo vamos a ver específicamente. Entonces allí es donde se van a comprender la importancia de que en Colombia se esté estructurando y fortaleciendo lo que Nigeria está organizando, que son las constituciones. Y en Colombia y en cada diócesis serían los estatutos. Perfecto, mi padre. Bueno, Bueno, entonces, entonces, pues muchas gracias y les voy a dar la bendición para terminar. amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Por la intercesión de San José, la Santísima Virgen María, Dios Todopoderoso, los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.